Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que escuchan los estudios todos los días, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hemos venido en una secuencia donde Dios nos ha ido hablando y enseñándonos a través de su palabra y a través de los estudios, ¿no es cierto? Y el día de ayer hablamos de cómo comenzar y ser un buen discípulo. Dios fue bueno y nos entregó una palabra en la cual tomamos armas, las cuales nos van a enseñar a ser distintos. Y el día de hoy quiero hablarle de cómo avanzar en la prueba y ser un discípulo. Amén. Y esta palabra la vamos a tomar de 1 de Pedro, del verso 1, del capítulo 1, del 1 de Pedro, del 1 al 7. Amén. Y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto de Galacia, Capadonia, Asia y Betania, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser saciados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, que esto está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometido a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más precioso que el oro, el cual fue pereciero, se prueba con fuego, sea hallado en la alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios, su palabra está bendita, amén. Y esta palabra nos enseña cómo avanzar en la prueba y ser un discípulo. Y vemos como el apóstol Pedro en esta palabra le está hablando al pueblo de Galacia, de Capadocia y de Betania, ¿no es cierto?, aún en Asia. Y les escribe en la primera epístola de Pedro, y les escribe y dice que le habla a los expatriados, a los que fueron sacados de sus ciudades, de sus países donde ellos vivían. Ellos fueron expatriados, los sacaron de ese lugar, ¿no es cierto? Y Pedro les habla en el verso 2 y les dice: ustedes han sido elegidos según la presciencia de Dios, Padre en la santificación del Espíritu, ¿no es cierto?, para obedecer y ser saciados según la sangre de Jesucristo, y la paz sea multiplicada, ¿no es cierto? Es decir, que aunque tú hayas sido sacado y te hayas movido de algún lugar, Jesucristo habla a través de Pedro, ¿no es cierto? En esta palabra el Espíritu Santo nos enseña que donde vayamos, primeramente tenemos que tener clara nuestra identidad, como lo hablaba el primer estudio, ¿no es cierto? Y cómo avanzo yo en el amor de Dios y cómo comienzo a ser un discípulo. Pero ahora Dios me está explicando cómo avanzar en la prueba, ¿no es cierto? Y qué tipo de pruebas tomamos aquí de la Biblia. Tomamos la prueba de cuando todos estos hombres de Dios fueron sacados, fueron expatriados y estaban en un lugar quizá donde jamás había sido predicada la palabra, estaban en un lugar donde quizá jamás nadie había hablado de Dios. Ellos habían sido expatriados, pero debían hablar de Dios y tenían que entender que todo esto era para honra y gloria de Dios primeramente, y que la palabra se multiplicase, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo avanzo en la prueba, comienzo a entender primeramente que mi caminar y mi prueba tiene un fin, y el final de cada prueba es Jesucristo, ¿no es cierto? No importa la situación, lo que yo esté pasando, tengo que entender que mi prueba tiene fecha de expiración o fecha de vencimiento, para que usted lo entienda, hermano amado, ¿no es cierto? En el verso 3 dice: bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según grande misericordia nos hizo renacer, aleluya. Cuando en el camino, lo que haya pasado, Dios te hace renacer, ¿no es cierto? Pero dice: por una esperanza viva, por la resurrección de los muertos, aleluya. Que sin importar la prueba, la condición que tú estés pasando, tienes certeza de que si alguien de tu parentela ha muerto, tienes certeza de que si en tu corazón han habido dolores y situaciones difíciles, hay una esperanza de vida eterna. Por eso Pedro
les escribe a estos expatriados. Por eso Pedro les habla y les habla de esta forma. Le dice que no deben perder la fe en ninguna circunstancia que estés viviendo, sino que tengan la esperanza de que si aún ha muerto alguien de su familia, algún día lo volverán a ver en los cielos. Por eso la palabra habla de la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no es cierto? Amén. Está hablando del arrebatamiento, de un punto claro. Amén. Y vamos al verso 4, dice, para una herencia incorruptible, aleluya, imagínense, incontaminada e inaccesible, reservada en el cielo para vosotros. Y aquí está el punto clave de la palabra que Dios nos quiere dar en este día, de que está hablando de una herencia incorruptible, de que en tu vida lo que Dios te dio, no hay nadie que puede quitártelo. Que cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú tomaste la decisión de que tu nombre fuera inscrito en el libro de la vida, bien como te hablaba en el primer estudio, hermano amado, tú pasaste a ser hijo y firmaste ese certificado de nacimiento y nadie te puede quitar el derecho de ser hijo, hermano amado, nadie. Aunque peleases en la tierra con tu padre, te explicaba en el otro estudio, en tu certificado de nacimiento sigue saliendo que tú sigues siendo hijo de Él. Lo que firmaste con Dios, el pacto que hiciste con Dios, el pacto que Dios permitió hacer contigo de la vida eterna, está firmado en los cielos, hermano amado. Y ese certificado de hijo nadie te lo puede quitar. Por eso dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible. Está hablando de lo eterno, de lo que se vive arriba, de lo que está en la gloria, de que hay un lugar reservado para ti. No importa la prueba. Por eso te hablo de cómo avanzar en la prueba y ser un discípulo. Cuando yo avanzo y camino con la certeza de que hay algo esperándome en los cielos, no importa la prueba que esté pasando, no importa la dificultad que esté pasando, estoy mirando un blanco fijo que me da las fuerzas cada día mediante la fe para poder avanzar y ser un hijo bueno en las cosas de Dios. Amén, hermano. No sé si usted está entendiendo. Amén. Reservado en los cielos para vosotros. Eso ya está, hermano. Nadie te puede quitar eso. Amén. Y dice en el 5, para que seáis guardados por el poder de Dios, aleluya, mire qué hermoso, mediante la fe. Es tu fe la que te dará fuerzas, es tu fe la que te incentivará para que cada día tú puedas avanzar y crecer como hijo de Dios, ¿no es cierto? Mediante la fe, dice, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. No importa a qué se refiere con el día postrero, Pedro a través de esto dice que no importa en la situación que tú estés, no importa en el estado que tú estés, lo que tú firmaste no tiene fecha de caducación, es algo eterno, es algo real, es algo verdadero lo que tú firmaste para Dios. Por eso debes avanzar en la prueba, por eso debes seguir caminando. Por eso la palabra de Dios dice que el cojo no se aparte del camino, porque en el camino la cojera será sanada, ¿no es cierto? Y vamos a ir avanzando. En el verso 6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, Pedro le está hablando a todos ellos que fueron expatriados. Pedro te está hablando a ti, a mí, a todo el que está escuchando en esta tarde, en lo cual vosotros alégrense en vuestras pruebas. Entonces Pedro le está diciendo, no se preocupen, alégrense aunque estén pasando, porque es por un poco tiempo. Que se hay afligido en diversas pruebas, dice, pero alégrense, dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo es necesario que seáis afligidos. Hay aflicciones en tu vida, hay cosas que muchas veces la prueba pretende apartarte y sacarte de la condición de cristiano, sacarte tu mal carácter, sacar lo más malo que hay dentro. Pero créeme que Pedro te dice, alégrate cuando estás siendo probado, alégrate cuando tu fe está poniéndose a prueba, porque está hablando de un crecimiento espiritual en tu vida. Amén, estamos aprendiendo, iglesia. Para que sometido a prueba, mira de lo que te estaba hablando, para que sometido a prueba vuestra fe, está hablando de tu fe, la palabra aquí en el verso 7, mucho más preciosa que el oro. Mira de la forma que estima Dios la fe, dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual fue perecedero, si en la prueba de fuego se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. ¿Cuándo será manifestado Jesucristo, hermano amado? ¿Por qué quiero que entienda esto? En el día postrero. ¿Y a qué se refiere la profecía cuando habla del día postrero? Se refiere al arrebatamiento de Dios.
al arrebatamiento de la iglesia, cuando Pablo le escribe a Tesalónica, en el verso 4:16 dice, en el capítulo 4 verso 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, dice, para estar con el Señor juntamente en el cielo, en el aire, amén. Está hablando de una venida de Dios a buscar su pueblo. Y yo te estoy hablando en esta tarde de cómo avanzar en la prueba y ser un buen discípulo. Lo único que a ti te puede hacer avanzar en la prueba como hijo de Dios es la certeza en la fe que tú tienes de que te espera un final feliz, hermano amado. De que te espera un final en la gloria de Dios. Sin importar la prueba que estés viviendo, sin importar la condición que tú estés viviendo, hay un lugar asegurado y tienes un nombre según la identidad que Dios te dio, la cual es hijo de Dios, hermano amado. Por eso te hablaba en el primer estudio de que la identidad te da carácter, el carácter te da fortaleza. Y cuando tenemos fortaleza, yo puedo comenzar y ser un buen discípulo. Es decir, comienzo un nuevo camino. Y ahora, hoy día, te estoy hablando de cómo avanzar en la prueba y ser un buen discípulo. ¿Cómo avanzo? Con mi fe. No es con fuerzas de hombres, con la fe en Cristo primeramente. ¿Por qué le puse cómo avanzar en la prueba y ser un buen discípulo? Porque la pregunta que tú te haces cuando estás pasando la prueba es: ¿cómo continúo en esto? ¿Cómo puedo pasar esta prueba? ¿Cómo puedo avanzar? ¿No es cierto? Tú puedes avanzar con tu fe. Y cuando la fe está activa, cuando la fe comienza a llenarte, por eso Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tu fe está activa, tú recibes fuerzas y puedes tomar tanta fe en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, que no vas a mirar la prueba como algo difícil, sino que Dios va a poner calma en ti. Y aleluya, la prueba, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que la prueba produce paciencia, y la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo. Es decir que ¿cómo avanzo? En fe. ¿En qué lenguaje avanzo? En el lenguaje de la fe. ¿Cómo muevo mis pies? Con la notricidad de la fe. ¿Cómo luego vencer la prueba? Con la fe, hermano amado. Y esa prueba me va a enseñar a ser un discípulo. Y el que es discípulo primeramente obedece las cosas de Dios. Espero que este mensaje te haya servido. Compártelo, escucha palabra de Dios, porque hoy estamos hablando de lo que es la doctrina. Y esto te disciplina, hermano. Esto te prepara para que cuando hayan ciertos vacíos en tu vida, tú tengas una palabra para defenderte, hermano amado. Deseo que Dios te bendiga y las más ricas bendiciones para ti y tu familia. Amén.